Hola y bienvenidos a otra entrevista en Conciencia en Familia. Hoy tenemos como invitada a Amparo, que es madre adoptiva desde hace más de 15 años. También es coach adoptiva y tiene un gran blog donde pueden encontrar mucha información relacionada con la adopción que se llama Adopción Consciente. En este caso sí enfatizo que es con S, no muy parecida a la de nosotros, pero es con S. Sí. Y pues hoy vamos a tocar un tema muy interesante que creo que nos abrirá mucho la mente y sobre todo la visión sobre la crianza y es sobre la adopción. Y qué mejor que tener a una invitada como la que tenemos hoy, que es Amparo. Pues Amparo, bienvenida. Y pues Muchas gracias. quería que tuvieras este momento para explicarnos un poco lo que haces a través del coaching y bueno, hablar un poco sobre este tema que es la crianza con la mirada desde la adopción. Pues buenos días, muchas gracias por invitarme y encantada de estar aquí en tu canal. Yo soy Amparo Sánchez Alegre y como has dicho tengo un blog desde hace ya más de 2 años que se titula Adopción Consciente, con S, y en el que sí toco diferentes temas relacionados con la adopción. Desde una toma de conciencia que me parece muy importante de cuál es la realidad de nuestros hijos y de darles otra mirada, ¿no? De darles una mirada desde sus necesidades y también de tomar conciencia de cuáles son nuestras necesidades, nuestras creencias, nuestras expectativas, nuestros disparadores, ¿no? Y un poco trabajando desde las dos necesidades de poder generar una mejor conexión y una mejor vinculación con los hijos, ¿vale? Ese es mi propósito, ¿vale? Cuando hago acompañamientos individuales con madres, porque todo tengo madres en este momento, pero hago también para padres, ¿eh? O sea, no hay discriminación, es que no se apuntan. Y pues es un poco llevarlas a esa conexión, ¿no? Muchas veces me buscan porque hay un problema de comunicación con los hijos en la preadolescencia, en la adolescencia, porque notan que no hay conexión, aunque sean más pequeños, porque como tienen duda en cómo está el vínculo y entonces ahí es donde acompaño, ¿vale? A ver qué está pasando, a ver cuál es la reacción de ellas, qué es lo que las está detonando a ellas, qué es lo que las está haciendo sentirse mal y desde ahí trabajamos para mejorar esa vinculación a través de una serie de herramientas, ¿no? De la crianza conectiva, de la comunicación no violenta, pues bueno, de la sistémica sobre todo, ¿no? De ver cómo está funcionando ese sistema familiar y ahí, bueno, pues ahí vamos tocando diferentes puntos un poco en función, no es una metodología estricta, sino en función de las necesidades de esa familia, porque cada familia y cada niño Es un mundo. es un mundo diferente. Y es muy interesante esto porque a priori, si solamente dejo esto, es prácticamente también lo que realizo yo, pero es cierto que esta es la base finalmente de eso, de la relación de familia, pero ¿qué Uh -huh. diferencias? Porque me imagino que muchas personas dirán, bueno, pero ¿qué diferencias de creencias, de todas estas conexiones, especialmente de la conexión, hay entre una familia biológica y una de adopción? Porque sé que no, muchas veces no es la misma de cierta forma la perspectiva es diferente, ¿no? Pues mira, el primer mito con el que nos encontramos es que no hay diferencias. ¿Vale? O sea, esa es la primera creencia, el primer mito que hay que derribar. En la sociedad, quiero decir, ¿eh? Los Claro. que ya estamos metidos en este jardín ya nos hemos dado cuenta de que hay muchas diferencias, ¿no? Y además te das cuenta muy pronto. Pero en la sociedad en general se piensa que si adoptas un niño muy pequeño, que ahí viene el siguiente mito, ¿no? Si Mm. adoptas un niño muy pequeño, la crianza va a ser igual porque el niño no se acuerda, porque era muy pequeño, porque no sé qué. Vale, pues todo eso son mitos y creencias absolutamente erróneas. ¿Vale? Un niño, la vida de un niño, de cualquier niño, hay que tenerla en cuenta desde el momento de la concepción. Entonces, un niño que en el momento del parto, por ejemplo, cuando hay una renuncia hospitalaria o cuando son niños que ya por intervención de los servicios sociales se quedan ya en el hospital,
aunque sean así de pequeños, han estado 9 meses vinculados con su madre biológica. Es la que los ha gestado, es la que les ha transmitido toda la genética, sus emociones, todo como su sistema, ¿no? Como su sistema familiar se lo ha estado transmitiendo durante esos 9 meses de gestación. Aunque se haga la separación, que yo conozco casos de adoptados adultos que fueron renuncias hospitalarias y que se entregaron a las horas o a los 2 días de nacer, aún así ha habido una diferencia marcada. Sí, ¿Vale? porque, claro, partimos de que la adopción al final es una conexión de dos personas con una historia diferente, ¿no? Porque aunque Exacto, sea tu bebé, o sea, aunque sea un bebé, está posiblemente en un país diferente muchas veces, con una cultura muchas veces, sí. diferente, con toda una historia, como tú dices, detrás. O sea, y hay cosas que me imagino que los padres, aunque se les comunique cierta información, no la saben realmente del todo, porque no han Claro, podido y estar bueno, ahí, ¿no? esa información luego es muy importante para crear la identidad del niño, ¿no? O sea, eso luego viene más adelante. Eh, cuando tú adoptas, por pequeño que sea el bebé, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que estás adoptando a toda su historia previa, ¿vale? ¿De dónde viene ese bebé? Porque ha llegado a ser adoptable. Porque todo niño que llega a ser adoptable parte de una pérdida, parte de un hecho que para él ha sido muy doloroso. Que era un bebé recién nacido, me da igual, está la memoria implícita, el cuerpo lo siente y el cuerpo lo guarda. Eso es lo que se ha visto en las investigaciones durante todos estos años, ¿no? En que ha habido pues muchos casos de adopción. De hecho, España es el segundo, estuvo durante muchos años como segundo país con más número de adopciones. Entonces, toda esa historia previa que trae el niño, ¿vale? Por pequeño que sea, hay una memoria implícita. Él ha sentido todas esas otras sensaciones que le ha transmitido la madre biológica, él ha sentido el quedarse solo en el hospital, el que no se le atendiese de esa manera amorosa que se atiende cuando es un bebé que tú te vas a quedar y que tú vas a criar, ¿no? En la gestación, las sensaciones, las emociones de la madre tampoco son las mismas. Y eso Entonces, afecta, me imagino, cuando ya exacto, estás en el eso proceso afecta. de la crianza tuya, o sea, ya como madre Claro, claro, adoptiva, ¿no? claro, claro, porque eso afecta tanto en la estructura emocional como en la estructura cerebral del bebé, Ujú. ¿vale? Porque el bebé, a fin de cuentas, es un mamífero que viene programado biológicamente, ¿no? Genéticamente, pues para que cuando nace ser acogido, ser protegido, tener una seguridad, generar un apego normalmente con la madre biológica y si no con con una figura de referencia, pero como inmediata y siempre la misma persona, ¿no? Claro. Y nuestros hijos que han sido dados en adopción por las circunstancias que sean, porque la madre biológica no pudo, no quiso, no supo, el caso es que desapareció, ¿vale? Cuando ellos más la necesitaban o en otro momento de su vida posterior, cuando son más mayores, desapareció. Y a veces tienes mucha información sobre esa historia y otras veces no tanta, ¿no? Y a veces la que tienes pocas veces es muy fidedigna, eso también lo tengo que decir, ¿no? Y Y esta, eso va construyendo, perdona, eso va construyendo la identidad, ¿no? claro. Y tú tienes que ir gestionando todo eso. O Sí, sea, porque tú, te iba a decir eso, que sí, digamos que en una maternidad normal, porque también tiene muchos matices una maternidad biológica, ¿no? por Pero que supuesto, si sí. ya como la típica frase que sale de nadie nos enseña a ser madres, nadie nos enseña a ser padres, me imagino que cuando eres padre o madre adoptiva eh, es mucho más complicado porque sí que lo que me estás contando, ¿no? Es como que necesitas muchas más herramientas para llegar a ese momento, lo que tú dices, como que bueno, yo lo he visto en las películas, como es muy romántico el proceso de adopción y No, parece que lo no es difícil es nada tener romántico. al bebé, ¿no? Es como que es, la parte más difícil es la adopción, la firma, pero cuando ya lo tienes parece que todo es mágico. ¿No? Y casi en la mayoría de películas parece que solamente tener el bebé es mágico, pero me imagino que cuando empieza la realidad es todo este proceso
cuando ya lo tienes y ellos empiezan a crecer, ¿no? Claro, es que ese es otro mito a derribar, ¿no? La adopción no termina cuando... Es que, a ver, hay que entender el proceso, ¿no? O sea, la adopción es una medida de protección al menor. Entonces, se busca una familia para un menor que por las circunstancias que sea, se ha quedado sin ella, ¿vale? Entonces, por cerrar un poco lo que hablábamos de la crianza, como dice una amiga mía, tú un bebé cuando es hijo biológico tuyo, que esta amiga mía es madre biológica y luego madre adoptiva, bueno, no exactamente, pero digamos que te dan una hoja en blanco ahí limpita, toda mona, ¿no? Que ahí tú vas construyendo y vas dibujando y vas escribiendo la historia de ese bebé. Pero cuando tú adoptas un niño, aunque sea un bebé, ese cuaderno no es una página en blanco. Ese cuaderno tiene ya páginas escritas, a veces con tachones porque han sufrido experiencias muy duras, a veces rotas, que no tienes para construir toda esa historia, ¿no? Y eso pues va afectando a lo largo de toda la crianza. Esto es lo último que quería decir sobre las diferencias en la crianza y que adoptas a toda su familia de origen, porque ese hijo un día, más pronto, más tarde, más adulto, antes, después, va a querer saber de dónde viene realmente. Y de alguna manera va a necesitar buscar esos orígenes, ¿no? Y cada uno ahí hace su proceso. En cuanto a lo que me comentabas, ¿no? El siguiente mito a derribar es que la adopción termina el proceso. Claro, tú te postulas como familia adoptiva con toda tu ilusión de ser de crear una familia o de ampliar tu familia o lo que sea. Entonces ahí te metes en un proceso que implica pues, la información, preparar un dossier bastante amplio con toda la información tuya económica de la casa, de penales, de económica, bueno, dependiendo de unos países a otros y de unas comunidades a otras, porque eso ya ahí cambia bastante, ¿no? O sea, que Pero este tienes que proceso inicial no estamos diciendo que no sea difícil, porque realmente claro, implica mucho. ahí voy, Pero, claro. sí, claro. Entonces, claro, todo ese proceso que además tienes la incertidumbre de si te van a dar la idoneidad, tienes que pasar por una serie de entrevistas, por una serie de procesos. Afortunadamente parece que algo se ha avanzado y ahora hay unos mínimos cursos de formación que todos los que estamos metidos en estos creemos que son muy deficientes. Hay que seguir trabajando para que se mejoren y para que de verdad lleguen los padres a la adopción bien preparados y con una idea bien clara de lo que es y de las herramientas que necesitan, como tú bien decías, ¿no? Y ese es otro proyecto que yo tengo para más adelante, el crear una escuela de familias desde el comienzo. Irlos formando, en ir quitando todos estos mitos y ir realmente planteando cuáles son las bases y las herramientas que hacen falta para afrontar esta maternidad que es tan diferente, ¿no? Y entonces, claro, la gente cuando ya te dan la asignación, te dicen, pues mira, tenemos un niño para vosotros, te dan el primer hito importante es pasar la idoneidad, ¿no? O sea, ya te han dado la idoneidad, pues ya sabes que en algún momento te llamarán. Entonces, hay una espera muy dura, hay que entender también a los padres que esperan, ¿no? Es una espera muy dura, que se hace muy larga, que además es la incertidumbre porque casi nunca te dicen nada ni te van informando de nada. Y luego llega un día que te llaman y te dicen, tenemos esto para usted en función de la idoneidad que te hayan concedido, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos dieron la idoneidad para grupo de hermanos, 2 hermanos, y a mí me llamaron un día por la mañana y me dijeron, tenemos 2 hermanos de 2 y 3 años, tal, tal, tal. Bueno, me contaron un poco brevemente la historia. Si estáis dispuestos y pensarlo, hablarlo entre vosotros y me decís algo. Yo recuerdo que le dije, no tengo nada que pensar. O sea, ya te digo que sí. Y me dijo, no, háblalo con tu marido y me llamáis en un rato y me decís. ¿No? Y bueno, le conté a mi marido lo que me acababan de contar por teléfono y le llamamos. Claro, estás esperando ese día con ilusión, con miedo, con mucha incertidumbre, no sabes qué edad van a tener exactamente, no sabes qué características van a tener exactamente. O sea, en esto no hay ecografías, o sea, es que no se puede hacer un paralelismo que se intenta hacer muchas veces con la biológica, ¿no? Es que hay también como una necesidad de ir haciendo un paralelismo como para irlas igualando y yo creo que ahí está el error que hacemos de base, ¿no? Creo que en Entonces, todo, y lo que tú estabas explicando me parece
básico, o sea, yo también lo trabajo, es que creemos que todas las familias tienen que ser iguales, todas, o sea, ya ni siquiera te digo que la adopción, a veces lo que tú estás explicando me parece genial, es que no hay un niño igual al otro. Y tú estás Claro, explicando lo mejor, hay una historia detrás ahora de un niño que tiene adopción, o sea, que yo creo que es claro, muy interesante tener claro que no, ni las familias son iguales, ni las historias son iguales, y que claro. los problemas sí que dentro de casa tienen que tomarse con la información que tenemos en casa, porque si no, o sea, yo me imagino que también la adopción pasa lo mismo, o sea, tu caso no será igual al caso de otra compañera que... No, 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 Entonces, para nada, claro, para es nada. importantísimo porque posiblemente a ti te hayan pasado cosas que a la otra persona no y viceversa, ¿no? O sea, que siempre es importante Luego, como tener esa apertura de lo que tú dices, de decir, tenemos una familia y tendremos que partir de que nos vamos a conocer, que vamos claro, no, pero no hay una, no, cuando, no eres lo otro, las como, otras historias que te contaban, ¿no? como llevas todo ese proceso de incertidumbre, ¿no? En el momento de la adopción, que ya te entregan, conoces al niño, se hace la vinculación, tal, no sé qué, parece que dices, oh, por fin ya, no, por Claro. fin ya no. Ahora es cuando empieza, porque ahora es cuando tienes al niño, sois auténticos desconocidos, ¿vale? Sí que es verdad que a veces se produce como una conexión muy rápida, pero otras veces no. Es que eres dos, en nuestro caso cuatro, porque éramos mi marido y yo y eran dos hermanos, ¿no? Cuatro desconocidos que te vas a casa a convivir. Y ellos traen su historia, sus miedos, o sea, o sea, los míos después lo han verbalizado, ¿no? El mayor a su manera y la pequeña decía, es que yo tenía mucho miedo, es que no os conocía de nada. Entonces, ella solamente se apegaba a su hermano, que es la referencia que tenía, ¿no? Y otras familias que adoptan uno solo, pues es lo mismo, es que hay que empezar a generar de cero un vínculo, pero no, o sea, generas un vínculo de cero contigo, pero ese niño no parte de cero. Ese niño tiene un montón de experiencias anteriores, la mayor parte de ellas muy adversas y en según qué circunstancias muy adversas. O sea, mi caso, por ejemplo, es adopción nacional y yo tengo claro que mis hijos tuvieron médicos, incluso logopeda, una alimentación cuidada, no sé, sanitariamente, era España siglo XXI, te quiero decir que tenían los recursos básicos necesarios para ellos, ¿no? Incluso el mayor había hecho una vinculación muy buena con una voluntaria que lo sacaba del centro, hacer actividades fuera y tal, no sé qué. Pero otros casos no, otros casos vienen de realidades muy duras de maltrato, de abuso, de orfanatos de países en los que no han tenido ni siquiera lo básico, en los que no ha habido estimulación, y los míos, aún así, todo de venir no habían tenido un sostén emocional básico, porque en una institución no es como estar en una familia de acogida, por ejemplo. Un niño que ha estado en una familia de acogida va a tener que hacer la transición del duelo de dejar la familia de acogida y pasar a la familia adoptiva. Pero mientras tanto ha tenido una familia de acogida en la que ha tenido el soporte emocional de una familia, de una madre, de un padre, quizá de unos hermanos, ¿vale? Y sin embargo, los que están en una institución no la tienen, tienen funcionarios que por muy bien que hagan su trabajo, es su trabajo. Y van a turnos y tienen vacaciones y cambian de trabajo y cambia el personal. O sea, yo me acuerdo que al mío mayor, que hablaba por los codos, con 3 años le preguntaba por las cuidadoras de allí y tal, me decía, ay mamá, no sé, es que no me acuerdo de ellas, es que había tantas, bueno, había una con una coleta que era bastante baja, pero no, Claro. en 3 años no, o sea, no es que se lo pregunte ahora que tiene 18, se lo preguntaba nada más llegar, ¿vale? Y no las conocía, no les ponía nombre, no les ponía cara. Sí. Él solo tenía vinculación con la, con la voluntaria, con una señora voluntaria que lo sacaba a hacer actividades y con la que nos obligaron a romper el vínculo, cosa que fue súper negativa para mis hijos, súper negativa. En adopción, otro mito, pasamos a otro mito, hay que ir todos a sumar en la historia del niño.
no a romperle los vínculos previos para que prevalezca el nuestro como familia adoptiva. Eso es una prepotencia y una... Es que, de verdad, yo entonces no sabía nada porque en estos casi 16 años no he hecho otra cosa más que formarme y formarme y formarme por todas las dificultades y por todos los retos que me iba encontrando y porque me daba cuenta que algo estábamos haciendo mal. Pero no sabía el qué, porque no tenía la formación, porque no tenía, ¿no? Entonces, claro, luego me di cuenta que romperle ese vínculo a mi hijo fue muy dañino para él. Y tantas familias están haciendo lo mismo. Y tantas familias que les dan en adopción un niño que previamente ha estado en una familia de acogida y rompen el vínculo con la familia de acogida. Y los técnicos no están, que eso me parece alucinante, o sea, los técnicos no están formados en trauma, en apego, en decir, no, es que este niño necesita, algunos ya sí, o sea, me voy encontrando casos que algunos ya sí, y a veces se hace más por instinto de las dos familias, tanto de la de acogida como de la adoptiva, más que porque te formen para ello, ¿no? A ese niño hay que sumarle, ese niño hay que ir haciendo de su historia una línea que va a tener sus idas y sus venidas, ¿no? Como las de todo el mundo, pero una historia que pueda hilar. O sea, yo nací de una mamá biológica, por lo que sea, no pudo, no supo, no quiso, el caso es que desapareció, ¿vale? Me tuvo una familia de acogida que me crió, que me cuidó, que me dio cariño, que me aportó, y son esta señora, este señor, estos son mis hermanos de entonces, tal, no sé qué, y luego vino mi familia adoptiva y con ellos he seguido creciendo y tal. Tenemos que sumarle entre todos, no que ese niño tenga un montón de quiebros en su historia que no pueda tener esos vínculos, ¿no? El otro día una mamá a la que acompaño me decía, es que mi hija estuvo en familia de acogida muy pequeñita, hasta los 2, 3 meses por ahí. Dice, y esta familia de acogida vive en el mismo barrio que nosotras, ya ha estado viniendo a sus cumpleaños, hemos estado quedando. Digo, pues es que no sabes la riqueza que es esto. Es que no sé si lo hemos hecho bien. ¿Cómo que si lo has hecho bien? Lo has hecho perfecto. Es que no sabes la riqueza que es eso para tu hija. El tener esa Me historia, imagino que eso el es, ver... claro, esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos las cosas bien, no? Porque me imagino que saldrán, o sea, situaciones donde de pronto se culpa más al pequeño, que es el que de pronto está más traumático, pero la madre no se da cuenta que también, o sea, todos tenemos algo en nuestro pasado, ¿no? Y que tenemos que mejorarnos y que a veces decimos, no, es él porque él es el que ha tenido que hacer todo este proceso, no soy yo, no, o viceversa, ¿no? Soy yo la única que tiene que hacer el cambio, pero no veo que mi niño adoptivo pues también tiene un proceso traumático, no sé, como yo me imagino, porque también he leído y conocido muy bien tu trabajo y me imagino que esto también es una parte muy importante que creo que es un gran aprendizaje de los padres y las familias adoptivas, ¿no? Claro, claro, es que, a ver, somos todos, ¿no? Yo doy Ujú. una charla para asociaciones y bueno, la he dado en varias asociaciones y tal, que se titula Repárate para repararlos, ¿no? Qué bonito. Y el eslogan de mi blog, el título de mi blog es Un camino en nosotros y con ellos, ¿no? Ujú. Pues ya ves un poco Sí, sí. por dónde va mi filosofía. Luego las familias adoptivas caemos muchas veces en la trampa, como yo digo, de decir, es que él es el disruptivo, él es el que no hace las cosas conforme a la edad que tiene, él es el que no va bien en el colegio, él es el que no se adapta socialmente, él es él. No, no. ¿Cómo me adapto yo? ¿Cuánto de mí le estoy proyectando a él? Ujú. ¿Con cuántas expectativas mías le estoy cargando? ¿Cuántos duelos que tenía que haber hecho no he hecho? Porque el hijo adoptivo es tu hijo para siempre y yo te garantizo que es un hijo 100%. El otro día un señor mayor me decía, es que, pero son igual. Y le decía, exactamente igual. Y yo creo que no le convencí del todo, pero bueno, me da lo mismo. Yo sé que, o sea, que lo son, ¿vale? Y son para siempre y son... Mmm, entonces, tú tienes que ver, a ver, perdón, que me voy, no va a ser idéntico al hijo que tú tenías idealizado, pero tampoco el biológico.
No, eso sí, creo que una de las Claro, cosas más entonces, difíciles de la crianza son las expectativas, claro, pero ahí tienes que ¿no? hacer un duelo. De Ujú. jolín, yo esperaba que por como yo soy me saliese un niño pues dócil, manejable, fácil de llevar, que le gustase lo que a mí me gusta, que fuese bien en el colegio igual que yo iba bien en el colegio, que no sé qué. Claro, esas diferencias, lógicamente, puesto que no hay una genética común, van a ser más dispares en la adopción. Eso es así. Luego, a veces hay una diferencia racial también, cultural, si ha sido de una adopción internacional, incluso dentro de la nacional. Pueden venir de otra cultura, de otro estrato social, de otro... Y como toda esa memoria del transgeneracional la traen, pues claro que hay una diferencia importante, pero es que eres tú la que tienes que hacer los duelos de las expectativas que tenía y no son, Ujú. ¿no? Y aceptar y amar incondicionalmente, como dice José Ignacio Díaz Carvajal, que es un psicólogo que yo sigo mucho, incondicionalmente. Incondicionalmente significa tal como es, no porque sea como tú quieres o porque haga lo que tú quieres, sino incondicionalmente. Y ese es el trabajo que nos toca hacer a nosotros. O sea, repárate tú, abre tú la mochila, saca tú tus miedos, tus mierdas, con perdón de la expresión, límpiala, airéala, mira lo tuyo que tanto miedo nos da y que tanto nos cuesta, mira cómo estás reaccionando a los retos que ese hijo te presenta, Ujú. ¿vale? Y desde ahí crea el vínculo de una manera sana y crea una conexión de una manera sana. Y ese niño, más allá de que necesite una valoración, tal vez un diagnóstico, su propio proceso terapéutico, vale, pero necesita que tú seas terapéutico. No necesita que tú cargues aún más su propia mochila con las cosas que salen de la tuya. Totalmente O de sea, acuerdo. necesita que tú hagas ese trabajo. Sí, sí, Y, yo estoy y totalmente de acuerdo, porque yo también tengo claro, una formación que se también, llama, también deberían hacerlo los biológicos, no, ojo, o yo sea, te iba a decir ya eso, yo tengo una que se llama de la culpa a la conexión y que creo que lo repito en cada una de las diferentes formaciones o entrevistas o conferencias, es que es importante la responsabilidad sana y la responsabilidad sana es lo que acabaste tú de decir. La responsabilidad sana consiste en que yo también me mire y en diga, vale, ¿qué es lo que me pasa a mí? Y tome acción. ¿Y qué le pasó a mi claro, hijo? Y tome acción. No quedarnos a llorar, a decir, es que no, es que, es que no es como quería, es que me claro, dice esto. O sea, cuando nos quedamos en la crítica y en esa espiral de que como que todo es sufrimiento, es cuando realmente, no es porque en la vida no tengamos esas vicisitudes o esos contratiempos o lo que tú estás explicando. Puede ser que mi hijo tenga una serie de conflictos que tenga que asumir, pero si los asumo yo, si los asume él, eso va a pasar de ser un sufrimiento a ser un aprendizaje, como tú estás diciendo. claro, ¿Qué es ese reto que me efectivamente, trae? Entonces crecemos, pero cuando no, exacto, entonces nos quedamos efectivamente. en el llanto, en el En no la culpa, movimiento, entonces no aprendemos y nos frustramos. Y yo me imagino con todo lo que me estás contando, o sea, la capacidad que un padre tiene que tener con todo lo que afronta cuando es un padre adoptivo o madre adoptiva, pues imagínate la formación y lo maravilloso que es, como ese crecimiento emocional y personal que va a tener ese padre. O sea, increíble porque tendrá que analizarse muy profundamente para poder darle ayuda a eso que también es tan profundo y que puede tener tu hijo adoptivo. Entonces, creo que es maravilloso y yo estoy de acuerdo contigo, es esa responsabilidad sana de vamos a yo, tú y los que tengan que involucrarse en esto a mejorar. No solamente decir, bueno, claro. ya yo soy la culpable porque no vi bien, porque no adopté bien, porque, bueno, lo que sea, o él porque tiene muchos traumas, porque no, 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 aquí todos tenemos que mirarnos y sumar, porque si no, no vamos a ninguna parte, ¿no? Y me imagino que mucho Claro, más complicado, ¿no? Porque siguen creciendo y obviamente esas, o sea, todo lo que tenemos, todos los traumas, todo lo que llevamos, pues también va creciendo, ¿no? Y se van tomando las decisiones normales, ¿no? De los cambios. Me imagino que claro, tú es también lo que has visto, ¿no?
Me ha gustado mucho ese título tuyo de la culpa a la conexión, porque la culpa no nos aporta nada. O sea, la culpa solamente aporta carga y sufrimiento, como tú has dicho, ¿no? Y estar ahí con el... Es que la culpa no te aporta nada. Entonces, que somos culpables de cómo hemos criado a nuestros hijos antes de saber cómo había que hacerlo. No, porque eso no me aporta, pero tengo una enorme responsabilidad. Tengo una enorme responsabilidad de trabajarme, de formarme y de generar ese aprendizaje que tú dices, ¿no? Y con el que estoy totalmente de acuerdo. Todos los hijos son maestros. O sea, yo conozco a amigas, madres biológicas, jo, esta cría, mira lo que me ha venido a enseñar, fíjate lo que me he dado cuenta, fíjate. Pero claro, para eso tienes que estar en esa disposición, de esa apertura de mente, de esa conciencia, de ver qué aprendizaje te está trayendo, no de empeñarte en imponer lo que tú quieres que sea esa criatura. ¿Vale? O sea, he elaborado una guía que se titula Lo que me hubiera gustado saber antes de adoptar y que se puede descargar al suscribirte a mi blog. Y bueno, la última parte la escribieron mis hijos, ¿vale? Entonces, yo les pregunté qué les dirían ellos a unos padres que iban a adoptar ahora, ¿no? Y la pequeña decía, pues mira, que en lugar de mandar a sus hijos y de querer que hagan lo que ellos dicen, que los observen y que miren cómo son, porque así van a aprender mucho más de ellos y de lo que necesitan, que si solamente están intentando que hagan lo que ellos quieren que hagan, ¿no? Ella con sus, bueno, tiene ya 17 años, pero está explicado en la guía, ¿no? Y yo dije, jo, fíjate, o sea, qué bofetón me acaba de dar, porque yo he estado muchos años intentando que, pues eso, un poco irlos encauzando por donde tú creías que tenían que ir, ¿no? Y aceptarlos es mirarlos, darles esa mirada de apertura, de aprendizaje, ver por dónde ellos crecen y por supuesto hay que poner unos límites y unas normas porque los niños las necesitan para crecer seguros, ¿sí? Pero como viendo sus necesidades, ¿sí? No desde el castigo de para que aprendas, ahora cojo y te quito todo y no te dejo salir y no te dejo ir con las amigas y no sé qué, ¿no? Y es que muchas, no sé, tenemos como muchas creencias nosotros y muchas expectativas, ¿no? Este fin de semana estuve en un congreso en Valladolid sobre adopción y adolescencia y hablaban mucho de esto los especialistas, ¿no? En todas esas expectativas, la importancia que le damos a lo académico, cómo queremos que las cosas vayan por donde nosotros creemos que tienen que ir. Y Ana Linares, que es la presidenta de Cora y es psicóloga, y decía, es que yo me encuentro padres que creen que ellos lo hacen todo bien porque ellos son personas de éxito en la vida. Entonces ellos no tienen nada que aprender, ellos ya son adultos de éxito. A los que hay que meter en vereda es a los hijos. Y no se dan cuenta de cuánto necesitan cambiar ellos en esas creencias y en esas expectativas de lo que es una persona de éxito para poder acompañar a su hijo como ese hijo necesita. Que es que no se trata de hacer del hijo un clon tuyo, se trata de acompañar al hijo en lo que necesita, en sus crisis, en sus aprendizajes, en que vaya aprendiendo de su propia historia y que se vaya como amigando, ¿no? Con su historia total, que es muy dura, que es muy dura, que es que volvemos al principio, que es que han llegado a nosotros después de una pérdida muy dura. Totalmente de acuerdo. Y después de una situación muy dura, ¿no? Y sin embargo yo me encuentro en acompañamientos que, bueno, primera sesión, vamos a ver qué quieres trabajar, no, la conexión con mi hija, que en este momento está muy mal porque ya está en un momento muy crítico de adolescencia, vale, muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero? No, pues que ya esté bien emocionalmente, mentalmente y que llegar a tener una buena conexión y un buen vínculo y que salga de la crisis en la que está y tal. Y vas avanzando, ¿no? En el proceso, ¿no? Y de repente, o sea, como que mentalmente eso lo tienen claro, ¿no? Y de repente, en un momento de la conversación, no, hombre, pero es importantísimo que saque tercero de la ESO. A ver, vamos a parar un momento. Vamos a parar un momento que nos hemos perdido del objetivo. ¿Vale? Que si está pasando una crisis y está en una situación muy complicada de adolescencia, porque a veces se pasan por situaciones muy complicadas, porque en la adolescencia el cerebro hace un cambio muy importante y como ese cerebro en nuestros niños no se construyó adecuadamente en las primeras etapas de crecimiento,
en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, por todas las carencias que tuvieron de muchos tipos, ¿no? Por el maltrato, por muchas cosas, no tienen unos cimientos bien asentados. Entonces, cuando ese cerebro hace la reconstrucción y la poda y todo lo que se genera en el cerebro en la adolescencia, ¿vale? Pues claro, lo está haciendo en un cerebro que no parte de las mejores condiciones. Y eso a veces produce crisis y produce situaciones muy complicadas que no les permite llevar la parte académica al ritmo que a lo mejor la han podido llevar durante la infancia, en la que su cerebro no estaba en ese proceso, ¿no? Y claro, entonces esos padres de, no, pero que tiene que sacarla eso. Mm. No, estamos perdiendo el foco. Pero O es sea, genial porque muchas veces creo que no entendemos cuál es la prioridad de las cosas, sino lo que dices, hay una creencia de que pues de pronto la maternidad es que tenga buenas notas, que tenga buenas, sí, o sea, ese éxito del que hablábamos, pues posiblemente ya hay que replanteárselo. De pronto el éxito, el mayor claro, éxito es que esté bien consigo misma, que tenga una muy buena autoestima, una serie de cosas que obviamente sí, que gracias a tu ayuda y gracias a otros proyectos, entre eso el mío también, pues volvemos a esa conexión de qué es exacto. realmente lo importante, no lo que socialmente nos dijeron que era importante, sino lo que realmente importa Y aquí para mi hijo, para mi familia, para el aquí que necesita. Muchas veces esa inteligencia emocional que tanto se habla parte de ahí. Si está pasando una crisis, no es mejor darle esas herramientas para que cuando pase alguna algún momento de estos tenga la suficientemente fuerza para sobresalir de un problema y no entre a otras inadecuadas formas de eso, solucionarlo que pueden ser de amigos, que pueden ser externas. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y te iba a decir que ya para cerrar, todo lo que estás diciendo sobre la guía, sobre la página, la van a encontrar abajo. Vamos a dar un clip para que todo lo que nos acabas de mencionar, pues lo puedan descargar, lo puedan leer, puedan saber más de ti y que cualquier cosa, pues se comuniquen contigo, obviamente. Te iba a eso es decir muy que bien. como cierre una frase o algo que tú nos pudieras como regalar ahora para decir, mira, yo me quedaría con esto como por lo menos principio, ¿no? Para realizar toda esta transformación de la crianza. Bueno, pues como mi proyecto es de familias adoptivas, pero el tuyo es de familias biológicas, voy a decir algo que sirva para todos, ¿no? Y igualmente, repárate para acompañarles, ¿no? O sea, en mi caso sería repárate pues para repararles porque ellos traen una herida importante del comienzo de su vida, pero es que de verdad que yo creo que los padres biológicos también tenéis que miraros, también tenéis que mirar vuestra mochila, que no proyectar tantas cosas en los hijos, tantas expectativas, vuestras creencias Mm. y avanzar en la crianza desde esa otra mirada de ver qué aprendizaje y qué me trae el hijo, porque eso es lo que genera conexión, ¿no? O sea, yo le digo a las madres que acompaño, tú pregúntate siempre, ¿esto me conecta o me aleja? Esta decisión que voy a tomar, el hacerlo de esta manera, porque a veces la decisión hay que tomarla, pero el hacerlo de esta manera, ¿me conecta o me aleja? Y creo que eso es exactamente igual para los padres biológicos. Sí. Yo soy, yo soy hija biológica y he cargado, bueno, todos somos hijos biológicos, ¿eh? Ojo, cuidado, que quede claro, todos somos hijos biológicos, pero quiero decir, yo me crié con mis padres biológicos, ¿no? Y he cargado con un montón de proyecciones de ellos, de expectativas, de creencias, de lo que tenía que ser, de cómo tenía que ser, y me ha costado mucho tiempo de trabajo personal el irme quitando todas esas capas que me habían, que no soy yo, ¿no? O sea, y los padres, ojo, que lo hacen con la mejor intención. Con lo que te O sea, tiene. Sí, sí, sí. con la mejor intención, que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero vuelvo a que es nuestra responsabilidad el aprendizaje para acompañar a los hijos como necesitan. Me Y creo que parece eso sirve para todos. genial, ¿no? Y además va como en concordancia con una que tengo yo, que Con tu siempre proyecto, exactamente. que lo tengo que es siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Entonces, si quieres conectarte con tu hijo, empecemos con nosotros. ¿Cómo nos comunicamos con nosotros? ¿Cómo nos conectamos con nosotros? Y verás que es un pequeño paso que te conectará con otro y especialmente con tu hijo, que es
tan cercano y con una unión tan fuerte. Pues Eso. muchas gracias, Amparo, por estar aquí. Nos has brindado, yo creo que muchos, pero están saliendo muchas ideas y muchas cosas que podemos, no solamente las personas que tienen una familia adoptiva, sino yo creo que cualquier familia adoptar en su casa, en su crianza, como bien se llama tu proyecto adoptar. Yo creo que muchas de las ideas que nos has dado, muchas de de la información que has presentado hoy nos sirve. Y pues agradecerte y decirles a todos que si quieren contactarse, por favor háganlo, porque no saben la cantidad de información que les puede dar si están en esta situación, si quieren entrar a esta situación, y si no, pues que se lleven todo lo importante que nos has dicho. Gracias. Y yo creo Bueno, que muchas gracias esperemos a ti, que en una Marisol. próxima también podamos seguir hablando de otros temas. Cuando tú quieras. Muy bien. Muchas Adiós. gracias. Adiós, Marisol.